directo a la clase. Ya, yo les mandé un mensajito a ellos que vieran que venía subiendo las grasas, sentía que no llegaba, porque ya estamos todos ahí, porque andaba haciendo mi mandadito por allá. Bueno, entramos sin mucho trabajo, ya hoy mandé mis preguntas y respuestas a U Rural y quedé con ustedes que les iba a mandar una serie de preguntas. Voy a tratar de hacerlas en esta semana, se las voy a mandar ahí para que ustedes ya. Muchas gracias, Marvin, le agradezco mucho, para que ustedes ya se vayan empapando ahí del asunto, ¿verdad? Y ante todo, puedan ustedes contestar muy bien en sus exámenes. Les voy a contar una cuestioncita rapidita. Fíjense que hoy hemos tenido aquí en San Marcos bastantes problemas con el internet hasta hace un par de horas que ya estuvimos restablecidos. A pesar de que yo estoy en un cuarto nivel, pero siempre nos cuesta mucho y yo voy a dar mi clase lo más que pueda para profundizar, para que si hay un problema de esos, pues ustedes ya saben, ¿verdad? Pues hoy vamos a platicar de las representaciones, la cuarta semana es la que nos toca, ¿verdad? Porque la servidumbre ya la vimos. Entonces vamos a platicar de las representaciones, o estoy mal. Hay un momento en el que doy mis clases y me descontrolo en relación a los de entre semana, qué semana me toca dar. Entonces, sí me toca la cuarta semana, creo, con ustedes. Bueno, en el libro del doctor Neri Muñoz aparecen algunas definiciones en relación a la representación, pero en sí, por lo menos el señor Pérez Fernández del Castillo define la representación como la facultad que tiene una persona de actuar, obligar y decidir en nombre o por cuenta de otra. Estoy bien que la cuarta semana me toca con ustedes, disculpe. Tal vez alguien me hace favor de decir. Gracias, Ruth. ¿La cuarta me toca con ustedes o yo estoy mal? Sí, porque di el mandato, lo di el sábado y el domingo. ¿O fue la servidumbre de paso, niños? Ay, díganme, por favor. De todos modos, si no, ¿cómo es lo que dicen en matemáticas? El orden como se coloca no va a alterar el resultado, ¿verdad? Me dicen, porfa. Sí, dice. Ah, va, muchas gracias. Bueno, entonces, sí, porque aquí mandaron un mandato, ¿verdad? Aquí lo estoy viendo, creo que lo mandaron. En relación entonces a las representaciones, estas ya la platicamos ampliamente y dijimos que las representaciones, pues, se dan por muchas situaciones. Primero, porque yo no quiero comparecer a juicio, no quiero comparecer a hacer una diligencia. Puede ser también que yo no pueda hacerlo y que yo tenga que salir de viaje, tenga que irme a otro lugar y necesito hacer determinado negocio en algún país en donde esté. Igual del extranjero, nos pueden mandar mandatos, poderes y todo lo que querramos. En sí dice que la representación legal es aquella que la ley establece como solución para las personas que necesiten ser representadas por no poderlo hacer por sí mismos. La representación puede ser de una persona individual a otra para que haga valer sus derechos y cumplir sus obligaciones, dice, o porque dicha persona no puede o no quiere hacerlo, o bien porque se trata de personas jurídicas que actúan por medio de personas individuales. Este último temita es muy común en nuestro medio, tomando en consideración que el mismo Código de Comercio tiene tantas sociedades, ¿verdad? Ahí mismo, la sociedades civiles, ¿verdad? Una gran cantidad de grupos de personas comparecen siempre creando sociedades, creando asociaciones, algunas lucrativas, algunas otras no lucrativas, y ahí pues no podrían comparecer todos los que intervienen en la sociedad. Si son 10 accionistas, imagínense ustedes hacer comparecer en cada acto o negocio a las 10 personas. Para eso existe entonces una persona que va a representar a la sociedad lucrativa o no lucrativa, o una persona que va a representar a una entidad, a lo que sea, incluso estamos hablando de las universidades, siempre va a haber un representante del rector, posiblemente un representante del decano, en fin,
Este tipo de negocios en su bufete jurídico son el pan de cada día. Yo les aseguro que agregado a las compraventas que van a tener en buenas cantidades, los mandatos van a ser muy de uso en su trabajo. Posterior, pues vemos que indistintamente a mandato o poder, nosotros aquí en Guatemala los llamamos indistintamente y los llamamos, vengo a que me haga un mandato, vengo a que me haga un poder. Pero en realidad el libro del doctor hace una diferencia de los dos, ¿verdad? Pero nosotros, por costumbre, como ya ven que el derecho notarial es un poco costumbre, por costumbre utilizamos nosotros las dos palabras como sinónimas. Y es normal que así se haga. Dice que la representación se tiene por disposición de la ley. La representación que se tiene por disposición de la ley generalmente es en los menores de edad. Los menores de edad ya saben ustedes que no pueden actuar por sí mismos, no pueden disponer de sus bienes por sí mismos y pueden hacerlo, los menores de edad pueden vender sus bienes inmuebles siempre y cuando haya una autorización judicial y medie también la autorización de los padres o los representantes, los que tengan la guardia y custodia de los niños. Comprar bienes inmuebles a través de un mandato a los menores de edad, pues no hay necesidad ni de mandato para que un menor de edad compre, basta con que comparezca, ahí sí, la figura del gestor de negocios y ya se puede dar. Posteriormente dice que en el ejercicio notarial podemos ver dos puntos de vista que son sumamente indispensables e importantes para ustedes en su ejercicio notarial. El primer punto de vista es cuando ustedes van a faccionar un mandato o un poder, lo van a hacer en su bufete, lo van a hacer a requerimiento de determinadas personas y ustedes tienen que saber qué tipo de poder es el que, o mandato es. Discúlpenme que yo voy a utilizar como sinónima las dos palabras. En realidad hay una definición de cada una, pero yo sí las uso siempre como que fuera lo mismo, ¿ah? Pero tenemos que aprender a que hay. Pues en su bufete, cuando le requieren sus servicios profesionales una persona, porque el mandato puede ser unilateral como puede ser bilateral y se puede, lo puedo ejercer y puedo decir yo sin que firme la figura del mandatario que estoy dando mandato, ¿verdad? Al momento que le requieren sus servicios, ustedes como notarios deben saber perfectamente qué tipo de mandato van a hacer. Es indispensable preguntarle al cliente, y todo esto que estoy hablando son obligaciones previas, preguntarle al cliente para qué necesita el mandato, para qué le va a servir. Porque dependiendo de lo que nos diga nuestro cliente, dependiendo del negocio que él vaya a realizar, así será el tipo de mandato que nosotros vamos a realizar, porque no podemos hacer un mandato judicial con o sin representación para alguien que lleva él de amigo, de vecino, porque nosotros tenemos que saber, por ejemplo, los mandatos judiciales que solo se otorgan a los familiares dentro de los grados de ley y a los abogados. No podemos hacer un mandato judicial con representación si es para pactar las bases del divorcio, ¿va? Cuando la misma ley establece que debe ser un mandato especial. Ahí se confunde uno mucho cuando está hablando de una cuestión jurisdiccional y de repente pues lo hacemos con mandato especial, aunque aquí más adelantito vamos a ver que el doctor Bonerge Mejía, que muchos lo conocieron, que fue magistrado de la Corte de Constitucionalidad, falleció el doctor hace ya casi 2 años, vamos a ver de que él explica un poquito el tema, ¿verdad? Lo explica un poquito y qué tipo de que se confunde, dice él, y efectivamente yo he visto que hasta los jueces y hasta nosotros estamos en sala de apelaciones, nos confundimos un poquito al momento de ver la clase de mandato. En fin, el primer tema va dedicado exclusivamente a ustedes como notarios, que van a ser notarios, que ya en un año yo pienso que a todos van a estar graduándose, ¿verdad? Si seguimos con las clases virtuales, todos van a estar graduándose. Va encaminado mucho a ustedes para el momento de ver qué instrumento público se va a hacer. Como les dije, en la compraventa, ¿sabe? Y en la promesa, saber si hacemos promesa, hacemos compraventa, hacemos con desmembración, sin desmembración. Aquí en los mandatos es más delicado. Porque en el primer punto de vista que señala el doctor, el problema que se nos da es que el mandato que hagamos, los honorarios que cobremos, la inscripción del mandato, los gastos del mandato, y si ese no funciona para hacer determinado negocio,
de nada sirvió el ejercicio y entonces vendrá el cliente y nos tendrá que reclamar que posiblemente por culpa nuestra se perdió un negocio o por culpa nuestra sucedió algo tal vez que ya no tiene solución. En este caso es indispensable conocimiento que tienen que tener ustedes en calidad de estudiantes ahorita y en calidad de notarios. Ese es el primer punto de vista. El segundo punto de vista es también, el primero pienso que no es para ir a parar a una primera declaración. El primero es de ajustar cuentas y devolver el dinero y si se perdió el negocio, cumplir. El segundo sí es posiblemente un motivo para estar involucrado en un proceso penal, porque en el segundo dice, es cuando la persona se presenta a otorgar en nombre de otro, dice, un negocio, afirmar un instrumento público en nombre de otro en su calidad de mandatario. El segundo punto de vista es cuando el mandante me da a mí, en mi calidad de mandatario, la autorización para realizar determinado negocio. ¿Y por qué aquí vamos a participar en algún juicio posiblemente en los tribunales? ¿Por qué es que podría suceder? Porque en este segundo punto de vista del doctor aparecemos nosotros dentro del instrumento público, en la introducción del instrumento público, que se recuerda que tiene tres partes, la introducción, cuerpo y cierre. En la introducción del instrumento público, nosotros como notarios damos fe que la representación que se ejercita es suficiente de conformidad con la ley y a nuestro juicio para la celebración del acto que vamos a realizar. En este caso, si el mandato que hace que nos presenta el mandatario no cumple los requisitos legales, por ejemplo, llevan un mandato general judicial con representación y no lleva la cláusula especial para vender, enajenar o hipotecar un bien y nosotros hacemos uso del mandato y estamos diciendo que la representación que se ejercita es suficiente de conformidad con la ley y a nuestro juicio. Si sucede eso, nosotros mismos nos estamos involucrando en un problema penal, porque no debimos hacer el negocio, porque ese mandato no era de los que estamos conociendo aquí, ¿verdad? Entonces, en esos dos puntos de vista es bien preocupante la participación de nosotros como notarios, porque debemos estar seguros del documento o del instrumento público, bueno, así le llamamos también, del instrumento público que vamos a hacer y estamos que estar conscientes, estar con mucho conocimiento al momento que aquel comparece con un mandato para ver si tiene facultades suficientes para poder realizar la negociación. A mí me parece muy importante los dos puntos de vista que señala el libro, que está en la página 118. Cuarto y quinto párrafo. Me llama mucho la atención los dos puntos de vista porque es para concientizar al alumno y en el caso cuando ya somos profesionales, para ser cuidadosos al momento de hacer este tipo de mandatos. Como les dije, estos instrumentos públicos los van a hacer ustedes consecuentemente en su bufete, sí los van a hacer. Peor cuando platiquemos y 2, 3 minutos vamos a platicar de eso porque no está en el programa, de los mandatos provenientes del extranjero. Eso se hacen, si ustedes tienen una oficina bien acreditada, esos mandatos se hacen a diario. Y se hacen a diario porque tenemos muchas personas en el extranjero, muchos conocidos, muchos familiares. De hecho, ya ven que yo les dije que una de mis visiones había sido en un momento colocar mi oficina en el extranjero. Todavía no me siento tan avejentada como para poderme ir un par de años y colocar mi oficina allá exclusivamente notarial. Tenemos muchos conocidos, amigos, egresados de las universidades que van a un estado, en Estados Unidos hay muchos, por la forma notarial sajona, como se puede trabajar, en donde ellos van y hacen su bufete, hacen su oficina, como ya ven que allá se paga una cantidad para ejercer notarial, y de allá mandan mucho trabajo para acá. Entonces, documentos provenientes del extranjero tenemos más, y les voy a decir una cosa que está fea que es decírselas, pero porque no hay que pensar en esas cosas, ¿verdad? Pero se las digo, con esta pandemia se murieron muchas personas de Guatemala en el extranjero. Se recuerdan que un día yo vi una noticia donde dijeron que iban 500 y pico guatemaltecos fallecidos en el extranjero, en Estados Unidos.
Esas certificaciones de defunción que fueron aceptadas allá cumplen pasos legales allá y aquí. Si es que hay algún bien o hay un derecho que hay que reclamar aquí, hay que inscribir aquí también en el RENAC la parte de defunción de estas personas. Entonces, el ejercicio notarial de los documentos provenientes del extranjero sí es de diario. Y en caso de esas defunciones, alguien aquí con un mandato tenía que encargarse de hacer todos los trámites del fallecido. Entonces está la partida de función y el mandato, dos negocios. Pues el primero triste, pero el segundo muy rentable. Bueno, dice que en el derecho civil el mandato es un contrato que tiene lugar cuando una parte da a otra el poder que ésta acepta para representarla a efecto de ejecutar en su nombre y por su cuenta el acto jurídico. El mandato puede ser gratuito, dice, o puede ser oneroso. Generalmente los mandatos que muchos realizamos, algunas veces lo hacemos gratuito, pero cuando se trata de un negocio, cuando se trata de una venta o de una compra, en donde se requiere el mandato, generar las compras, si es para adquirir solo derechos, no hay necesidad de estos mandatos, ¿verdad? Pero generalmente los mandatos se ejercen de manera onerosa. El mandatario le explica al mandante o le dice al mandante cuál es la cantidad de dinero que puede, debe o tiene derecho a percibir por el negocio que va a realizar. Y generalmente es retribuido, ¿verdad?, el mandatario económicamente, y si es familia o póngale donde es retribuido siempre económicamente el mandato, es en los divorcios. Como los abogados comparecen con mandato a veces para disolver un matrimonio, el abogado cobra sus honorarios por el divorcio y en su calidad de notario también cobra sus honorarios. De ahí él cobra por abogado y cobra por notario. Entonces sí se puede dar que sea más que todo oneroso, pienso yo, el mandato. Dice que el mandato dice que es general cuando comprende todos los negocios del mandante y es especial cuando comprende uno o pocos negocios determinados o negocios determinados, dice. No es que no generaliza, o sea, el mandato especial no generaliza todos los negocios, porque si no sería un mandato general, ¿verdad? Es especial porque contiene uno o dos o tres o cinco negocios, pero determinados. Determinados es que yo especifico el cuerpo del mandato. El cuerpo del mandato tiene los antecedentes y las estipulaciones. Eso lo aprendimos en Derecho Notarial 2. Entonces yo en el cuerpo del mandato, yo explico o yo hago ver en los antecedentes que soy propietario de un vehículo tal, que soy propietario de otro vehículo tal, que no sé qué, que especifico 3 vehículos. Los antecedentes y en las estipulaciones yo digo que es para que se pueda vender, negociar, transferir, lo que queramos hacer. Entonces, pero es especial porque estoy aclarando en el cuerpo del instrumento público qué negocios son los que el mandatario me va a realizar. Nosotros aquí en Guatemala tenemos 3 clases de mandatos. Tenemos los mandatos generales, los mandatos especiales y los mandatos judiciales. 3 clases de mandatos. Claro, las 3 clases de mandatos giran con o sin representación y giran de conformidad con el tipo de mandato que la ley requiere para poderlo faccionar. Los elementos del mandato, pues ya los he estado mencionando, que el mandante es quien da el negocio y el mandatario es quien ejecuta el negocio. Eso ya lo he estado mencionando. La regulación legal del mandato siempre la vamos a encontrar en el Código Civil y se recuerdan ustedes que yo les dije algo cuando iniciamos las clases, les dije que no sabe civil no va a poder hacer notariado, porque se necesita mucho conocimiento de derecho civil para poder hacer el notariado, ¿verdad? Porque por lo menos aquí en el mandato la base del faccionamiento de los mandatos, pues sí, ¿verdad? Está todos los pormenores y los detalles está en el Código Civil, ¿verdad? El mandato también puede otorgarse
con representación y sin representación. Las dos formas de otorgar el mandato, las dos con o sin representación, llevan lastimosamente responsabilidades del mandante y del mandatario. El mandato con representación, el mandatario obra en nombre del mandante y los negocios que realice dentro del ejercicio del mandato que le hayan conferido obligan directamente al representado. O sea, yo como mandatario, los negocios que realice del mandante, el responsable es el mandante. A diferencia del mandato sin representación. En el mandato sin representación está bien fregadito, porque yo en mi calidad de mandatario, actúo en nombre del mandante, pero todos los negocios que yo realice me obligan a mí como mandatario directamente. Estos dos temas son bien importantes que ustedes se los hagan ver a sus clientes. ¿Van a hacerlo con representación o van a hacerlo sin representación? Y explicarle al cliente qué es con y qué es sin representación y las obligaciones. A mí me gustaría dar mandatos sin representación, porque yo si doy un mandato sin representación a un ni conocido y es un vehículo y el vehículo le falla a quien lo compró, yo no voy a ser la culpable, va a ser el mandatario, porque es sin representación. Delicado, que él lo acepte es otra cosa, ese es otro tema, ¿verdad? Que él acepte que yo se lo dé así. Todos los mandatos que se realizan en el protocolo, todos deben constar en escritura pública. No podemos hacer mandatos en papel bond, aun y cuando pues sí se ha visto que en algunos bancos del sistema, cuando es de ir a retirar algunos centavos, de algunos miles, no tantos miles, aceptan esta palabra que la tiene su código civil todavía, que se llama carta poder, ¿verdad? Algunos lugares también trae alguna autorización, dicen, ¿verdad? Tiene autorización. Y no le exigen a uno un mandato, pero los que estamos platicando aquí, los mandatos generales, especiales y judiciales de los que yo estoy hablando, todos deben constar en escritura pública. Los mandatos provenientes del extranjero, de la forma que vengan, en sus calidades que vengan, con o sin representación, generales y todo lo que vengan, todos se protocolizan, porque todos van en hojas de protocolo, porque se deben inscribir. El lugar a donde se inscriben los mandatos es el Archivo General el registro de poderes del Archivo General de Protocolos. Ahí se inscribe. Alguien mandó por ahí la cantidad de dinero que se pagaba para su inscripción, 130, creo que dijeron el sábado, creo que dijeron eso. Hubo un momento que cobraban 125, de repente subió a 140 y hoy en el chat contestaron 130. Habría que ver, ¿verdad? Ya eso les va a pasar cuando ustedes lleguen ahí, lo vayan a inscribir al registro de poderes, ahí les hacen su recibo, ahí mismo está el banco a la par y ahí mismo lo pagan. Por lo menos en Guatemala está en el edificio El Jade, ¿verdad? En la ustedes son de Guate, pienso yo, todos los de Plan Diario son de Guate, por la avenida, ¿qué es? Séptima Avenida, por donde está el Ix de la zona 9, está el edificio El Jade, ahí lo pueden inscribir, pero el Archivo General de Protocolos tiene sus sedes. En Guatemala tiene 2, creo yo, en el registro de la propiedad creo que hay uno. Aquí en San Marcos hay un Archivo General de Protocolos, solo que no sé si aquí el mismo día lo inscriben. En Guatemala le dicen a usted venga el otro día, pero si usted tiene mucha prisa porque va de otro departamento, le dicen siéntese y en 2 horas se lo entregamos. Entonces son instrumentos públicos que no llevan tanto compromiso, tanto tiempo y tanta preocupación para las partes que quieren realizar un negocio, ¿verdad? Hay una diferencia aquí en el libro entre mandato y poder, ¿verdad? Aquí está, dice, el mandato es un contrato, el poder una declaración unilateral de voluntad, pero eso lo dice Pérez Fernández del Castillo, es un autor que ha contribuido con nosotros, igual que aquel autor de apellido Casado, ¿verdad? Que ha contribuido con nosotros en relación a algunas definiciones, ¿verdad? Dice, el mandato tiene como objeto, hay una segunda diferencia que ellos encuentran, dice que el mandato tiene como objeto obligaciones de hacer consistentes en la realización de la representación en forma
abstracta y autónoma, dice. La actuación a nombre de otra persona para que los efectos surtan en el patrimonio representado, dice. La tercera, dice, consiste en que el mandato no es representativo, dice, el mandato no es representativo, sin embargo puede serlo si va unido, dice, con el otorgamiento de un poder. Miren, esa es la que a mí me llama mucho la atención y es cuando yo digo, no, al momento de dar las clases, si yo utilizo mandato y poder como sinónimo en la calle, al momento de dar las clases sí hay que explicar, ¿verdad?, cómo funciona, porque aquí agregan una tercera diferencia y dice, el mandato no es representativo, dice, pero la introducción del libro, o sea, el tema, dice representaciones. Bueno, sin embargo, puede serlo, dice, si va unido al otorgamiento de un poder. En el mandato, para nosotros es una representación que nos permite darle facultades suficientes a una persona para que pueda actuar en nombre de nosotros. Dicho en otras palabras, que nos permite darles poderes suficientes para poder actuar en determinados actos. En fin, ya quedan ustedes cómo le vayan a decir, ¿verdad? Dice, el mandato siempre requiere del poder para ser representativo, dice, y surta efectos entre mandante y tercero. Concluye diciendo que parte de la doctrina de la legislación contemporánea confunden y mezclan las dos figuras legales. También su profesora las mezcla, ¿verdad? El mandato es un contrato, pero el poder es unilateral, dice. Al final también resulta siendo. Para nosotros, tanto mandato como poder tienen el mismo objeto, la representación es que está en otra persona. Dice. En Guatemala, todo mandato o poder, dice, salvo excepciones, tiene representación o se otorga con representación. Así es. Pareciera un enredo todo lo que leí aquí, pero no. Si ustedes tienen su libro ahí, páginas 120 y 121, vayan analizando cada párrafo que está, así dicen cuando nos ve, parágrafo, esa es otra cosa, vayan analizando cada párrafo, y se van a dar cuenta ustedes que no dejan de tener razón. Dice, el registro de poderes sostiene que poder es el instrumento en el que consta el mandato o los mandatos, o sea, cuando leemos esto aquí, vemos que el Archivo General de Protocolos, que tiene un registro de poderes, tiene una definición. Porque ellos dicen aquí, es el instrumento en el que consta el mandato o los mandatos. Yo diría, es la escritura pública en la que constan los mandatos o mandatos, siempre revolviéndolo, ¿verdad? En sus diapositivas van a encontrar ustedes lo que es poder general. El primero que les aparece ahí es un poder general. Y en el poder general, es en la tercera hoja de las diapositivas, dice mandato general con representación. Mandato general con representación es cuando una persona encomienda a otro uno o más negocios. Y de ahí dice, los mandatos se otorgan con o sin representación. Posteriormente, en el mismo librito que estamos leyendo, dice que el poder general, ahí ya se refiere al poder general, al mismo que tiene su diapositiva. El poder general necesita cláusula especial. Ahí está el problema. Yo puedo hacer un mandato general con representación y digo todo, que me venda mi carro, que me venda mi libro, que me venda la botella de agua, que me venda todo. Pero necesito vender un bien inmueble. Y entonces ese mandato tiene que tener una cláusula especial para enajenar, hipotecar, afianzar. Porque fíjense ustedes que aquí se establece la cláusula especial porque a lo mejor yo tengo muchos negocios y si soy una empresa, si soy una entidad, si soy una sociedad, el giro de mi sociedad son muchísimos negocios. No podría yo estarle dando mandato a mi mandatario por cada negocio que realizo en mi sociedad. Si ya el giro de mi sociedad es de unos 50 negocios, tendría que hacer 50 mandatos. Para nosotros, perfecto, porque son negocios que nosotros vamos a cobrar de honorarios, son honorarios que vamos a cobrar. O sea, nosotros no nos enojamos, eso sucede. Pero
No tendría caso, ¿verdad? ¿Cuánto gastaría la entidad para estar haciendo mandato tras mandato y la inscripción no es de regalado, hay que pagar. En este caso, entonces, es un mandato general para todos los negocios, pero si mi empresa va a vender, va a hipotecar, va a transigir, va a gravar o va a disponer de cualquier forma de los bienes de mi sociedad, entonces en el mandato general con representación le coloco una cláusula especial para que haga eso en su calidad de notarios. Cuando ustedes van a actuar con el primer punto de vista que señala el doctor aquí, en su calidad de notarios. Ustedes van a ver el poder general como obligación previa, pero a la par del poder general como obligación previa, ustedes tienen que leer todo el poder general y ver si el poder general tiene una cláusula especial para que esta persona que está actuando como mandatario pueda hacer el negocio. Ahí es donde les dije que tienen que estar muy pendientes, porque si ustedes hacen el instrumento y este no tenía facultades, o sea, el mandato que llevaba no tenía la cláusula especial, el negocio se cae, el negocio ya no funciona, el negocio es ilegal. Los representantes de menores incapaces o ausentes no pueden dar poder general, dice, sino solamente especial y para asunto determinado, que no pueda ser personalmente atendidos por ellos. Los representantes de menores incapaces o ausentes, siempre y cuando yo creería en esto, medie la autorización judicial. Aquí dice, la sociedad anónima, el Consejo de Administración podrá otorgar poderes especiales a nombre de la sociedad, el administrador único, pero podrá hacerlo si tuviere facultades suficientes, lo que les estoy diciendo. Las obligaciones previas las leo de una vez, las explico de una vez porque son de todos los mandatos que vamos a ver. Como obligación previa, solo el libro solo tiene una y dice que son los documentos de identificación personal de los otorgantes. Yo a esto quiero que ustedes estén pendientes y le agreguen. Si es una sociedad, si es un mandatario de una sociedad, hay que acompañar, hay que ver como previo la escritura pública de la sociedad, anónima, responsabilidad limitada y todas las que tiene Código de Comercio, o si es una asociación, hay que ver la escritura pública, hay que leerla, hay que tenerla a la vista, porque esa la vamos a colocar en el instrumento que vamos a hacer. Hay que leer el acta notarial de nombramiento, si está inscrita, si está vigente, su inscripción en el registro mercantil, esa es obligación previa. Pero otra obligación previa, si el mandatario va a vender el bien, tenemos que tener el título de propiedad. O sea, 2 títulos tenemos que tener ahí en su calidad de mandatario de la sociedad y el título con el que acredita la propiedad o posiblemente puede ser una posesión también, ¿verdad? Entonces, a ese uno que tiene sus obligaciones previas al otorgamiento del mandato, yo le agregaría todo eso, porque si voy a hacer un mandato especial con representación para que se pueda vender un vehículo y pueda circular el vehículo dentro y fuera de la República de Guatemala, recuerden ustedes que cuando uno va a El Salvador o va ahí nada más a Tapachula, bueno, yo les digo ahí nada más a Tapachula porque yo estoy a 1 hora de Tapachula aquí, ¿verdad? Pero cuando vamos a salir del país y no está nuestro nombre el carro, necesitamos un poder. A veces ahí en los lugares estos de la aduana, con una hoja que vaya a la autorización, a veces dejan salir, pero no es tan así. Ahí sí es la suerte que usted tenga. Generalmente le piden un poder, un mandato registrado. Entonces, si yo le voy a otorgar un mandato para que el mandatario pueda hacer todas estas diligencias con el vehículo, yo como notario tengo que tener a la vista el título de propiedad del vehículo, la tarjeta de circulación del vehículo, ¿verdad? Entonces a eso no es tan así, ¿verdad? No estoy criticando el libro, jamás es mi guía para dar clases, ha sido toda la vida mi guía. Hay otros autores, cantidad de autores que han escrito de derecho notarial y yo toda la vida he utilizado el del doctor Neri Muñoz, ¿va? Entonces, como obligación previa se requieren de otras situaciones. Obligaciones instantáneas no mucho las platicamos porque las hemos venido platicando consecutivamente, hemos venido hablando de las obligaciones instantáneas y esas ya saben ustedes que es el faccionar el instrumento público, el leerlo, el explicarlo, y en este caso todo lo que dije es previo, todo lo previo en cuanto con o sin representación general judicial y todo eso,
también pasa a ser instantáneo, porque en el momento mismo que están las partes con ustedes hay que explicarles para qué es cada mandato. Y ante todo explicarles, usted lo quiere con o sin representación, ¿verdad? Entonces, la lectura, la firma de mandante y mandatario, no olviden también que en muchos mandatos no hay necesidad que aparezca el mandatario, basta solo el mandante, ¿verdad? Ahí hay una cosa bien simpática, porque si solo el mandante va a aparecer, yo le otorgo mandato a William, que me escribe, que me apoya ahí con los mensajes, le otorgo mandato a William y es unilateral, pero si yo como notario no le aviso a William de que él es mi mandatario, él no va a hacer el negocio. Y yo como notario no terminé mi función, porque yo tengo obligación de escribirle a él, de mandarle un aviso notarial a él para informarle que a través del mandato tal, de fecha tal, el mandatario tal le otorgó mandato para que realizara tales negocios. O sea, sí se puede hacer unilateral sin la figura del mandatario, como también se puede hacer bilateral que comparezca mandante y mandatario, ¿verdad? Obligaciones posteriores al mandato, el testimonio especial para el Archivo General de Protocolos, eso es de todos los mandatos que vamos a analizar uno por uno, un poquito, no mucho, ¿verdad? Testimonio especial al Archivo General de Protocolos. Ya vamos a ver el impuesto. Y el testimonio especial, pues ustedes ya saben, ¿verdad? Que no se deben pasar de 25 días para mandar el testimonio especial, porque si ustedes se pasan de 25 días, pues incurren primero en una multa y después si se pasan 3 meses, porque los avisos se hacen trimestrales y en 3 meses no han mandado ese bendito testimonio especial, pues ustedes ya saben de que van a salir en la lista que ya en estos días va a salir, a ver quién se la consigue y leemos quiénes son los notarios que están inhabilitados, ¿verdad? Esa lista es fatal, porque al salir inhabilitados ustedes ahí, ya no pueden participar en nada. Ya ven que para fiscal general, una constancia de no haber sido inhabilitado. Para PDH, constancia de no haber sido inhabilitado. Y el Ministerio Público está sacando una su convocatoria ahorita para auxiliar fiscal 1 o 2, no sé, y dice constancia de no haber sido inhabilitado. Entonces, tengamos cuidado con eso. Y de ahí que el testimonio o primer testimonio, como mal le llamamos, porque mal le llamamos primer testimonio, en este caso el primer testimonio va al registro de poderes del Archivo General de Protocolos y no va duplicado, solo va el original, porque ahí no lo van a analizar, van a ingresar los datos al registro, a la base de datos y nos van a extender una hojita en donde dice en esta fecha, tal fecha fue registrado el poder, ahí dice el poder, número tal, de fecha tal y los demás datos, mandante, mandatario, notario y ahí dice que el registro del mandato no prejuzga sobre el contenido del mismo. No, pues ese es problema de mandante, mandatario y notario ante todo, ¿verdad? Y en cuanto a los impuestos, dice, en mandatos otorgados por sociedades mercantiles, el testimonio también debe inscribirse en el registro mercantil. A esto se agrega la obligación posterior, que desde sociedad mercantil se va a ingresar al archivo de poderes, al registro de poderes del Archivo General de Protocolos y cuando este sale de ahí también se va a inscribir al registro mercantil. En cuanto a impuestos, dice que se cubre, estos cubren impuesto notarial. Y dice que como se trata de valor indeterminado es de 10 quetzales, pero a esto yo le agrego de que muchas veces podemos poner una cantidad en el mandato, porque si yo les otorgo un mandato a ustedes para que me vendan mi vehículo, yo puedo colocar en el mandato que necesito que me lo vendan en 50,000 quetzales. Entonces, si coloqué una cantidad, ahí queda la excepción, ¿verdad? De que si coloco cantidades de dinero, cantidades en el mandato, sí cubre impuesto, ¿verdad? El testimonio especial sería el 2 por millar, nunca menor de 1 quetzal, ni mayor de 300 quetzales. Y en cuanto al testimonio para el mandatario, este debe cubrir el impuesto que establece la ley. Si es un mandato especial, con o sin representación, 2 quetzales de timbre fiscal. Si es un mandato general, con o sin representación, con o sin cláusula especial, 10 quetzales. Los mandatos judiciales no están afectos. En la práctica hay muchos notarios que le colocan 10 quetzales, 2 quetzales, pero yo les digo que según la ley estos no están afectos. Permítanme un segundito, voy a
poner la luz porque estoy en total oscuridad y solita yo en un cuarto nivel, ya casi que me muero de miedo. Permítame. Ah, ya sé, como que se mira un poquito, ¿va? Es que aquí estoy muy solitaria. Bueno, ¿cómo vamos entonces con el tema? ¿Cómo les ha parecido? Vamos a ver. William, yo hablando de William, ¿ah? Cuarta semana, muchas gracias. Ay, yo William, ya me pierdo. Ya los añitos no nada más pasan. Al llegar a los 60 hay que retirarse para darle oportunidad a otras personas. Y hay chicos que vienen con otros bríos, hay que entender. La docencia es tan linda porque uno enseña todo lo que uno sabe. Tal vez lo sabe bien, tal vez no lo sabe bien, pero si uno orienta y a uno siente que va preparando. Yo llevo 22 promociones en Universidad Rural con ustedes. Pero ahí vamos apoyando y para eso son ustedes, ¿verdad? Para que ustedes vayan ocupando los espacios que uno va dejando, ¿verdad? Así debe ser. Bueno, nos mandan entonces el doctor un proyecto de escritura pública de mandato general con cláusula especial, dice otorgada unilateralmente. ¿Se dan cuenta? Esta es otorgada unilateralmente, solo firma la figura del mandante. Ahí, en este caso, ustedes tienen como notarios la obligación de hacerles saber, como dije, al mandatario, de que ha sido designado para ejercer determinado negocio. Yo estoy convencida de que en el momento que les revisen el protocolo, el asesor jurídico del archivo de protocolos tiene que corroborar si se otorgó un mandato unilateral, ver si está el aviso. Porque si no está el aviso, el otro no lo va a hacer. Y el otro puede participar en algún evento en donde haya prohibición de ser mandatario y no lo van a dejar participar porque existe un mandato registrado a su nombre y él, sin saber, situación que a mí me pasó, ¿verdad? Se firma, la firma del notario y de eso pues ya se cumplen las obligaciones posteriores. El ejemplo que nos mandan aquí tiene su introducción, su cuerpo y su cierre. Posteriormente dice que hay un poder especial, dice, regulado en el artículo 1692 del Código Civil, dice, un poder especial, imagínense. Y aquí dice, vamos a ver, mandato general con representación con cláusula especial, ya la vimos, está en la diapositiva, mandato especial con representación, aquí está. Y dice su diapositiva que el mandato especial se refiere a uno o más asuntos de la figura del mandante, dice, pero se necesita poder especial para, mire, poder especial para, si es que decir que usted hace un poder que no es especial, le van a rechazar la intervención que va a hacer. Contraer matrimonio, ahí vienen sus dos puntos de vista. Usted mismo hizo el poder e hizo un poder que no era para contraer matrimonio, pero usted mismo va a realizar el matrimonio y usted mismo va a calificar el mandato, que si usted mismo lo hizo. Entonces, por eso él en su libro dice, se debe tener amplio conocimiento en los dos puntos de vista, dice, y con sobra razón, ¿verdad? Contraer matrimonio, reconocer hijos y negar la paternidad. Para reconocer un hijo no necesariamente vamos a ir a RENAP, si no queremos ir a RENAP, acudimos con un notario y le decimos, mire, aparte de que hay una escritura pública de reconocimiento de hijo, también alguien puede comparecer en calidad. Esa situación es bien preocupante, ¿verdad? Alguien puede comparecer en calidad de mandante, de mandatario, para reconocer un hijo. ¿Y qué tal si el mandatario, mejor me voy a ubicar, el mandatario puede comparecer ante ustedes como notarios a reconocer un hijo? Pero ¿y qué tal si el mandante no, entre todas los negocios, no colocó esto? Y usted va a hacer el reconocimiento del hijo. ¿Ya se dio cuenta en qué problema se puede involucrar?
Ahí están los dos puntos de vista que tenemos que analizar, ¿verdad? Donar entre vivos, dice. El testamento y la donación por causa de muerte no permite representación. Aquí dice, donar, pero entre vivos. Se necesita mandato especial con representación. Otorgar capitulaciones matrimoniales, dice. Las capitulaciones matrimoniales son esas que se hacen constar en el acta donde se va a hacer la boda, donde queda plasmado el acto de la boda misma. Y dice ahí, bueno, el matrimonio es separación absoluta de bienes, comunidades gananciales o lo que sea, pero si es en separación absoluta de bienes, usted tuvo que haber hecho una escritura de capitulaciones matrimoniales. Pactar las bases en relación a la separación y el divorcio, dice. Yo digo que esto es previo, dice. Declarar la nulidad o insubsistencia del matrimonio. Ahí sí hay problema, porque para pedir la nulidad o la insubsistencia del matrimonio, tengo que acudir a los órganos jurisdiccionales, y ahí viene lo que dice el doctor Bonerge Mejía. Pero si voy a acudir a los órganos jurisdiccionales, entonces ¿es un mandato judicial o es un mandato especial con representación? Mi experiencia, yo hice un mandato general, judicial con representación, y en una de las cláusulas puse para divorciarse, rechazada la demanda. En mi tiempo, ahorita yo ya no litigo, ¿verdad? Ya litigué mucho tiempo. Rechazada su demanda. El documento o el mandato que usted acompaña no es el indicado para realizar lo que está pidiendo. Pero decía, pero pues si es judicial, a mí me pasó, por eso se los cuento, pero si es judicial. Y no judicial, dice la ley, para ir a los tribunales de justicia, pues. Y ahí, pues tuve que ir a hablar con el oficial. No, me dijo, es que para estos casos es un mandato especial con representación para pedir la nulidad o insubsistencia del matrimonio. Miren, cabal caí, ¿verdad? Para constituir patrimonio familiar, entonces se necesita poder judicial. Y aquí dice, cuando se refiere a pactar las bases del divorcio, de la separación o divorcio, dice también de divorcio, estos se pueden hacer en escritura pública. Ahora bien, si las bases de separación o de divorcio se van a hacer dentro de un juicio voluntario de separación o divorcio, se tendrá que tramitar en mandato judicial. Otro punto de vista, ¿verdad? Nos acompaña en un proyecto de una escritura pública de poder especial, dice. Ahí viene el mandato judicial. El mandato judicial únicamente se puede ejercer ante los órganos jurisdiccionales. El mandato judicial. Nosotros aquí, en la oficina, yo estoy aquí en mi despacho. Hoy, desde aquí estoy dando clases en mi despacho. Tenemos muchos expedientes en el área civil, más que todo. En el área de familia no. En el área de familia accionan a título personal, pero en el área civil tenemos muchos expedientes. La mayoría de expedientes actúan con mandato. Mucha experiencia de ver los mandatos, mucha experiencia de ver las legalizaciones de firma que a veces vienen malas, y pues ¿y qué hacemos? Pues si no forma parte del proceso, pero las mandamos a corregir, y hasta yo les mando a decir, debe cumplir con el artículo 59 del Código Notario, pero eso no lo puedo obligar, ¿verdad? Ay, perdón, pero se me seca la garganta de estar hablando. Eso no se puede obligar, ¿verdad? En materia de mandatos judiciales, dice, existe discrepancia si se le debe colocar entre la categoría de un mandato especial o no, en vista de que a su vez, dice, puede ser para un juicio determinado o para todos los juicios en que fuera necesario representar al mandato. Y aquí está el doctor Bonerge Mejía, dice, estima que el mandato judicial no es, dice, ni se le puede incluir dentro de los mandatos especiales, debido a que el mandato judicial goza de naturaleza distinta. Y ya les comenté la experiencia que tuve. No rechazado, porque el documento que acompañaba en calidad de mandato no era el que exigía la ley para pactar la nulidad del matrimonio. Y aquí agregan el divorcio voluntario, ¿verdad? Para ser mandatario judicial se requiere, dice, ser abogado y notario y pariente dentro de los grados de ley, lo que enseñaron en Derecho Civil. ¿Cuáles son los parientes dentro de los grados de ley?
La ley del organismo judicial en el artículo 188 señala que las personas hábiles para gestionar ante los tribunales que por cualquier razón no quieran o no puedan hacerlo personalmente, o las personas jurídicas que no quieran concurrir por medio de sus presidentes, gerentes o directores pueden comparecer por medio de mandatarios judiciales. Las personas jurídicas solo actúan por medio de mandatarios judiciales. Yo tuve a la vista un mandato el fin de semana que me lo hicieron llegar, me lo pidieron, pero el mandato se está ejerciendo ahorita, no se puede divulgar, ¿verdad? Porque sabemos, desconozco a manos de quién va a llegar, no se los puede mandar, pero en ese mandato, muy bonito mandato porque llevaba especificaciones directas del mandatario de qué tenía que hacer y qué no tenía que hacer. Dice, no puede renunciar a un juicio, sino es con autorización del rector de la Universidad de San Carlos. O sea, le dio facultades amplias para hacer todo, pero para renunciar a los juicios, no, si no hay una autorización expresa. Entonces ustedes, cabalito, en calidad de notarios, al momento de hacer un mandato, deben ser cuidadosos de colocar tal y como lo establece la ley. Miren qué dice aquí, la página 132, no se las voy a leer todas porque ustedes la tienen ahí. Los mandatarios judiciales, por el solo hecho de su nombramiento, tienen las facultades suficientes para realizar, dice, toda clase de actos procesales, pero necesitan facultades especiales, especialmente conferidas para, y ahí señala hasta la ñ, prestar confesión y declaración de parte. En derecho penal, les agrego, en derecho penal hay muchos, ya vimos en política criminal, los que están conmigo en política criminal, ya vimos el sistema penal guatemalteco, ¿verdad? Cuando les hablé de la denuncia, la querella, la prevención policial, la primera declaración, la etapa intermedia, el acto conclusivo. En todas esas etapas de un proceso penal, hay momentos en que se puede comparecer por medio de un mandato, cuando son personas individuales. Cuando son empresas, pues la empresa no va a ir, ¿verdad? La primera declaración va a tener que ser siempre el gerente general, el representante legal o el administrador único con facultades suficientes y que sean judiciales para comparecer a resolver algún problema. Preguntaba un compañerito el día sábado y decía, mire, yo soy mandatario de la empresa tal y tal. Y hubo un problema judicial, decía él, hubo un problema donde pues falleció una persona. Usted va a tener que ir, le dije, y usted va a tener que negociar, porque la empresa a la que usted pertenece no va a ir. Sí, me dijo, es algo del Puerto San José, pero es como que es nacional, ¿verdad? Algo del Puerto San José, o Mitamita, creo que es. Ahí lo que hay que hacer es negociar, le dije, porque si el joven se falleció estaba trabajando y estaba en horario laboral y no tenía todos los insumos para hacer el trabajo que estaba haciendo, porque ustedes como empresa no se los dieron para protegerse. Ahí hay un homicidio culposo, pero hay una gran responsabilidad económica de parte de ustedes. Pero usted es el gerente general, usted se comprometió y usted tiene que ir. Pero a mí no me pagan por ser gerente general, pero tiene mandato, tiene acta inscrita. Sí, entonces usted tiene que ir, el responsable es usted y posiblemente el que va a la cárcel es usted. Se asustó. Mejor voy a renunciar, que si no encima no le pagan lo que es para ser gerente general y está comprometido ya en un campo penal. ¿Qué está haciendo ahí? Mejor renuncie, ¿verdad? Y se quede con el mismo trabajo. Cuando se otorga un mandato judicial, el notario debe ser cuidadoso de incluir las facultades especiales que sean necesarias para el mandato que se está otorgando, ya que si, por ejemplo, fuera para cobrar deudas, no tendría razón de dar facultad de reconocer o desconocer parientes. Dice, sí, lo que ya platicamos. Hay un proyecto de escritura pública de un mandato judicial y posteriormente, a ver si hay otro mandato por aquí, antes de entrar a este tema, antes de entrar a la protocolización de mandatos provenientes del extranjero, vamos a platicar de los mandatos que hemos hablado, que hablamos de 3 mandatos, platiquemos un poquito de la revocación de los mandatos. Los mandatos son eminentemente revocables. ¿Se recuerdan que en Derecho Notarial 2 platicamos bastante en relación a que decía, hay un principio, ¿verdad? En Derecho Notarial 2 que dice que no se podía, que eran irrevocables, los instrumentos públicos son irrevocables. Y yo les dije, no, hay excepciones. Y aquí está la primera.
El mandato y el testamento también son eminentemente revocables. En cualquier momento, yo en mi calidad de mandante puedo decir, ya no quiero que me sigan haciendo ese negocio. Los mandatos, cuando se revoca un mandato, dice, y están presentes mandante y mandatario, es bilateral y es aconsejable que se otorguen un finiquito. Terminar el negocio tal y como debe ser. Para ustedes mejor, porque si otorgan un finiquito, pues ustedes van a cobrar aparte por el finiquito, ¿verdad? Ahora, si solo se presenta el mandante a revocar el mandato, es necesario notificar, dice, en forma auténtica la revocatoria. Si yo como mandante digo, ya no quiero que este siga siendo mi mandatario, usted como notario tiene obligación auténtica, dice aquí, tiene obligación de notificarle y legalizar la firma del mandatario para que éste no siga ejerciendo el mandato y el mandante esté seguro de que ya este no va a seguir en la negociación. Esto es igual que cuando se otorga un mandato y la persona del mandatario fallece. Ya tuvimos un caso aquí. Se accionó y ese era un lanzamiento, era un juicio de desahucio. Se dictó sentencia de segunda instancia, quedó firme. Ya nadie se presentó y vino lanzamiento. Y lograron lanzar. Pero ya después del lanzamiento aparecieron aquí con un memorial diciendo de que se había muerto el mandante que estaba defendiendo, ¿va? Pero nosotros nunca lo supimos, porque si nosotros hubiésemos sabido que él estaba muerto, ni notificamos la sentencia. ¿Y para qué? Muerto el mandante, muerto el mandato. ¿Verdad? No se puede ejercitar. Y hay una señora, hay una persona que anduvo haciendo una serie de diligencias y cobros de rentas y todas las cantidades de cosas que anduvo haciendo con un mandato de una señora que había fallecido y en la rendición de cuentas se la trajeron de cabeza porque no tenía facultades para andar haciendo eso porque la mandante había fallecido. Entonces, si no ha fallecido, pues revoca. Y de ahí la sustitución del mandato. En cualquier momento yo puedo sustituir en la figura del mandatario a otra persona. O yo como mandatario puedo sustituirme con otra persona siempre y cuando el mandante me autorice en el instrumento público a la sustitución del mandato. Por último, y rapidito, porque ya vamos terminando, protocolación o protocolización, la platicamos mucho en Notariado 2, de los mandatos otorgados en el extranjero. El fundamento legal de los mandatos otorgados en el extranjero y su protocolización y su trámite la van a encontrar ustedes directamente en la ley del organismo judicial. 136, 37, creo, no, ahí están los incidentes están ahí, creo yo. Pero está, 138, 39 y 40, por ahí está. Busquen del 135 a 145 porque no tengo una ley del organismo judicial aquí. Documentos provenientes del extranjero o mandatos provenientes del extranjero. Yo siempre aconsejo en estos casos que como allá en el extranjero son informal el derecho notarial, si un buen derecho notarial que existe es el nuestro, es el de Guatemala, ni siquiera el de México es tan bueno. El mejor es este, lo que pasa es que se ha desviado, se ha ido por otro lado y ha agarrado otro rumbo, se ha hecho una cantidad de daño, ¿verdad? Pero yo sugiero que hoy hay tantos medios para comunicarnos, que el mandato proveniente del extranjero, ustedes manden la minuta al extranjero, para que allá les hagan el mandato cómo funciona aquí, ¿verdad? Cómo legalmente debe ser introducido aquí, o presentado aquí, o con él tramitado aquí, ¿verdad? Porque si ustedes dejan en libertad al que está en el extranjero para que haga el mandato, les aseguro que nosotros las mujeres allá en el extranjero nos desaparece el otro nombre, los dos apellidos y solo somos Claudia de Wilson, Claudia de Johnson. Se me quita el otro nombre, o sea, no lo quitamos, así es ese rollo por allá. Pero esa Claudia de Johnson tiene bienes aquí, en donde ella no aparece como Claudia de Johnson, aparece como Claudina Mirtala Miranda Balcázar. Entonces, sugerencia, mandamos la minuta para ella, que la hagan exactamente como nosotros la mandamos, y así que cumplan sus pases legales allá en el extranjero y pases legales aquí con nosotros, que esto se hace en el Ministerio de Relaciones Exteriores, dice.
El mandato lo autorizó un notario guatemalteco en el extranjero. Al venir el documento a Guatemala debe protocolizarse. En este caso que señalan en el libro, dice que el notario guatemalteco lo hizo en el extranjero. ¿Se recuerdan ustedes que les dije que si querían ustedes hacer notariado en el extranjero, que se fueran a dar su paseadita, ¿verdad? Que se fueran de vacaciones, pero que siempre se llevaran un ciento de papel bond y un su lapicero? Y que estando allá podían hacer ustedes notariado. No pueden sacar el protocolo. El protocolo no sale de Guatemala. Pero ustedes sí pueden trabajar notariado en el extranjero con papel bond. Aquí dice, el notario autorizó, dice, un notario guatemalteco, dice, autorizó un mandato en el extranjero, al venir aquí lo debe protocolizar. Entonces solo eso se tiene que hacer. Pero no siempre va a suceder eso. Allá en el extranjero cualquier persona puede hacer notariado, y recuerden que el extranjero no es tan complicado el notariado. Pueden hacer notariado, sufrir pases legales allá y sufrir pases legales aquí. Y de ahí lo que a nosotros nos corresponde es protocolizarlo. Ya la protocolización, mandamos unas fotos en el semestre pasado y después de protocolizar, lo mandamos a inscribir al archivo de poderes. Si ese documento viene redactado en parte en otro idioma o con los sellos que traigan otro idioma, debemos traducirlo al español, porque nuestro notariado es eminentemente español, ¿verdad? Hay que traducirlo en español. La diferencia de este mandato con todos los que hemos platicado es en relación al impuesto y un aviso que lleva al archivo de protocolos, todos los demás no lo llevan, pero esa es la diferencia, que este mandato, que el impuesto que cubre, se lo colocamos al documento original que viene del extranjero, y el documento original queda insertado dentro de las hojas de protocolo, y de eso solo sacamos fotocopia para hacer el testimonio. El timbre queda en el documento original y en nuestro protocolo. A diferencia de los otros, el timbre queda en la fotocopia de la escritura pública y en poder del cliente, que es el que va a usar el mandato, ¿verdad? Esas son las diferencias, y que se acostumbra a cada hoja que se compone el documento proveniente del extranjero colocarle un timbre de 50 centavos, siempre se acostumbra para habilitarlo, decimos, ¿verdad? La otra situación simpática de este documento proveniente del extranjero que protocolizamos es el aviso notarial, que es el único. Hay notarios que hacen una infinidad de mandatos y de todos mandan aviso, pero no es así. Solo al proveniente del extranjero, porque aquí dice, expedido, dice, en Miami, condado de no sé qué, Florida, dice, Estados Unidos, autorizado por el notario público Peter F. no sé qué, mandato general con representación, otorgante, bill límite y todo ese rollo, ¿verdad? Y es un aviso sencillito, dice, señor director del Archivo General de Protocolos, yo, notario, aviso que tal fecha, en acta de protocolación número tal y que le correspondió el folio tal, protocolicé un documento proveniente del extranjero, y si ustedes quieren, hacen un breve resumen de lo que sucedió en el protocolo. Este aviso tiene una fecha para poderlo llevar, si no pagan multa. 15 días creo que son. La ley del organismo judicial les explica bien cuántos días son para poderlo llevar. No pasa nada, pues pagan multa, y cuando les revisan el protocolo, si no lo tienen, les mandan a decir, o les dicen ahí en el momento de revisión, que les faltó ese aviso, y entonces está incompleto. Ahí el revisor del archivo tiene dos caminos entre decirles, bueno, manda el aviso y me lo agrega, o bien lo mando al tribunal de honor porque hubo un incumplimiento, ¿verdad? Puede hacerlo, o sea, hacer obligaciones notariales que fueron totalmente incumplidas. Nos acompaña aquí un proyecto de un mandato proveniente del extranjero, y es un mandato bastante sencillo porque dice, y se coloca el notario aquí, él coloca sus datos de identificación en muchos escritos, en muchas protocolizaciones de estas, ustedes van a encontrar yo y su nombre y apellido, por mí, ante mí, ya no colocamos los datos de identificación, pero él sí lo colocó. Protocolizo la escritura pública que autoricé en el extranjero, dice, de conformidad con la ley. Aquí hay una pregunta que se hace en el privado, que se dice, ¿cuál es la única escritura pública de compraventa de bien inmueble urbano que no lleva número? Le decimos nosotros a los alumnos. Y empiezan los alumnos, pero si todas las escrituras públicas de compraventa de bien inmueble, todas llevan número.
es esta que el doctor nos señala, porque dice, consistente en un mandato judicial con representación otorgado por, dice, a favor de tal, dice, que es de una compraventa, dice, pero aquí dice, pasa a ocupar los folios tales y tales de mi protocolo y queda comprendido, dice, entre las hojas de protocolo, número de orden, que es el que está arriba, y número de registro, que es el que está a los lados, ¿verdad? Entonces, si se señala y de ahí dice, por mí ante mí, dice. Y eso es más, dice. ¿Qué más dice? Nos acompaña también un proyecto de protocolación de mandato proveniente del extranjero, autorizado por notario no guatemalteco. En este caso es el que yo les estoy platicando, ¿verdad? Que es allá en Estados Unidos, que a quien se requieren los servicios para que esta persona pueda hacer el documento público. Por último, en las diapositivas, que el pleito de los alumnos ya vieron que son las diapositivas, pero miren, compañeros, yo les pido les hablo claramente, como usted siempre ha platicado, claro, yo veo que ustedes son... primero, es tan fácil subir las diapositivas. Pienso yo, no lo he hecho. El segundo, ahí las tienen ustedes. Si las tengo yo, que soy la profesora, ¿cómo no van a tener ustedes si forma parte de su curso? Dejemos que forma parte del curso, a lo mejor me interesa lo que dice la diapositiva. Con todo el conocimiento que ustedes tienen, a lo mejor me interesa. Pero por lo menos para el examen sí sirven las diapositivas, porque yo mis preguntas, que ya las mandé, de aquí saqué varias. Hoy dije 3 preguntas de la clase de hoy. Les aviso de una vez. Hoy mencioné 3 preguntas de la clase de hoy. O sea, 2 no están contestadas, pero hoy yo las dije. La clase del otro miércoles también voy a decir 3 preguntas, ¿sí? Entonces las voy diciendo, ya voy diciendo 6, ¿verdad? La diapositiva dice las personas hábiles para contratar, revocación de mandato, que ya lo platiqué con usted, obligaciones del mandante y mandatario, sería lo último que nos queda. El mandante, cumplir con las obligaciones del mandatario, que el mandatario ha contraído cuando es con representación, ¿verdad? Debe anticipar las cantidades para la ejecución del mandato, indemnizar al mandatario siempre y cuando sea oneroso, indemnizarlo de los daños y perjuicios que se hayan causado. Si 2 o más personas nombraron a un mandatario, quedan obligados todos solidariamente. Todos los que intervienen en el mandato son obligados todos solidariamente. El mandatario dice, queda obligada a la aceptación y a desempeñar el mandato con diligencia, no a medias, porque el mandante puede replicar en él. En el caso del mandato del rector de la Universidad de San Carlos que analizamos el domingo. Si el mandante no cumple las condiciones que ahí están estipulados, porque es un mandato bien grande de cada facultad y de una le dice cómo hacerlo, fíjense. El rector puede replicar en su mandatario la responsabilidad y puede deducir responsabilidades no civiles, sino penales. Se puede deducir responsabilidades en la figura del mandatario cuando éste no ha cumplido. El mandato lo debe desempeñar personalmente, pero eso ya queda a criterio de ustedes como notarios. Y ver que aquel que está haciendo el negocio está compareciendo personalmente. No puede sustituir el mandato si no está autorizado y facultado del mandante. No puede renunciar del mandato si no hay una causa justa. Renuncia si se murió, ¿verdad? Ya no hay necesidad que renuncie porque ya no va a comparecer. No puede adquirir para sí o para sus parientes legales sumas o bienes de él, del que haya salido el beneficio para el mandante. O sea, para él no se lo puede quedar. No se va a un juicio de rendición de cuentas. Yo creo que ese es el juicio que sería ahí, ¿verdad? Rendición de cuentas, ¿verdad? Que debe cumplir a cabalidad lo que dijo en el mandato. Señores, muchas gracias por su atención. Veo yo si no tienen alguna preguntita aquí. Los artículos interesantes. Dice, buenas tardes, dice. Ahí estamos, no hay ninguna preguntita. Ustedes son bien chulitos, todo lo
lo captan, ¿verdad? No, no son conflictivos. La gente que anda escribiendo cosas aquí es gente negativa, pienso yo. Saber cómo serán, ¿verdad? Pero van a perjudicar a todo el grupo, porque yo dos, tres cosas más feas oigo y me salgo del grupo. Porque yo no tengo obligación de estar ahí, pero con ustedes estamos, yo no sé, les cuento que hace un año sucedió algo así, por todo peleando. Y ahí los exámenes tan fáciles que son, ahí los van a ver. Y me salí del grupo, y el grupo del miércoles hizo solito su grupo, les cuento eso. Mucho gusto saludarlos, pues, y que estén muy bien, y aquí hay un frío horrendo, y yo sin suéter. Ya con ustedes ha de estar muy rico. Los veo el próximo miércoles, sería la última clase, ¿verdad? La clase número 5, y se van a su primer parcial. Cuídense mucho y pasen una bendecida noche.